príncipe que nació en una familia real de un pueblo o una ciudad de aquel tiempo. Estamos hablando de año 480 antes de Cristo. Y nació en una familia, pero antes de nacer tuvo un sueño su mamá, que llega un elefante y le habló algo en los oídos, y al día siguiente va a contar a su marido. Entonces llaman a un asito, digamos, un sacerdote, un astrólogo de la familia, y predijo que si se van a hacer un niño y si se ocupa, digamos, se queda en el mundo, va a ser un gran rey. Y si no queda en el mundo y toma el camino, en el camino del despertar, será un gran Buda. Buda quiere decir iluminado, el sabio. Entonces, la vida de Buda podemos dividir o podemos decir que son 8 pasos. Toda la vida del Gautama se puede sintetizar en 8 pasos, desde nacimiento hasta nirvana. Nirvana quiere decir al final, liberación de todo. Entonces, el nacimiento fue en el Nepal, en un pueblo Lumbini, y después de cautiverio. Cautiverio quiere decir que cuando su padre había sabido todo de lo que habló el sacerdote, entonces se construyó todo, o digamos, le encerró en un lugar que no se podía salir de ahí, y todas las necesidades, digamos, de sus placeres lo tenían al lado, y estaba casado y tenía un hijo también que se llamaban Raúl o Raúla sin H. Entonces, un día por curiosidad, Vijay, estás en silencio, tienes que activar tu micro. está activado, Ya. ¿sí? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí, ¿Me adelante. escuchan? Entonces, le construyeron casi todas las cosas, o digamos que rodeó de los placeres, del modo que desconociera el sufrimiento y la vivencia interior. Entonces, desde ahí sale y se conoce el sufrimiento. Aunque, a pesar de que salga de su casa, su padre había mandado a recoger todo, digamos, en los enfermos, los viejos, lo que estaban sufriendo, entonces todo. Pero él llega a conocer la vejez, la enfermedad, muerte, los conflictos, sufrimientos, todo. Esto hace que se despierte su compasión, y por ser conflictos humanos y toma la decisión no descansar hasta conocer o hasta llegar a solución del dolor. Entonces, Vijay, desde antes te ahí voy a se parar un escapó. momentín, te voy a parar y te voy a hacer la pregunta, cuéntanos dónde nació, a ver, ¿no? El Buda, ¿dónde nació? Para que podamos ver. El Buda nació en Nepal. Si se ve en el plano del Nepal, por ahí del budismo, digamos, hay un pueblo, se llama Lumbini. Lumbini. Más o menos queda por aquí, Sakya Sí, Lumbini. Aquí pueden ver, sí, si pueden ver mi sí, flecha, aquí está el norte, Lumbini. Sí. Lumbini. Ahí se nació. Ahí se nació, y al lado, ahí donde se ve el otro pueblo, Kapilvastu. Kapilvastu. Kapilavastu. Kapilavastu, justo abajo de Lumbini, ¿no? Ahí, al lado. Sí. Ahí encerró, digamos, que no salga de su casa, ahí encerró. Desde ahí se escapó para conocer el mundo. Entonces, Buda vivía en Kapilavastu. Sí, Buda vivió en Kapilavastu. Ok. Sí, Buda vivía en Kapilavastu. Entonces, llega de ahí y se escapó, digamos, ¿no? Se escapó y llegó caminando a un lugar pensando todo lo que había visto en su camino. Digamos que mientras caminaba, porque todas las cosas que habían visto eran nuevas para él, porque siempre estaba dentro del palacio en encierro, entonces no había visto nunca lo que había visto en camino. También te voy a Entonces, pedir, Vijay, si nos puedes orientar, como tenemos el plano ahora mismo, porque vamos a cambiar esta sí, diapositiva, ¿dónde estuvo? Los pasos de Buda, si nos puedes decir dónde empezó, por ejemplo, empezó en Lumbini y dónde se fue y hasta dónde llegó, y así que para que cuando cambiemos y ya la gente, los participantes tenga
una orientación, una muy buena orientación de las ciudades y el plano. Mira, nació en Lumbini, estuvo en Kapilavastu y después de cuando se escapó, o digamos después de meditación, el lugar donde llegó fue el primer lugar en India, al lado de Varanasi, Sarnath, donde predicó su primer sermón a los 5 compañeros. Esto se queda en Varanasi, cerca de Varanasi. Aquí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. De Sarnath se movió hasta un lugar que se llama Rajgir. ¿Ve? Aquí. Rajgir hacia el este. Sí, así, Rajgir. Pero antes de Rajgir se paró en Bodh Gaya. Antes de llegar a Rajgir, se paró aquí en Bodh Gaya. Dicen que después de 45 días de meditación, se despertó y ahí consiguió la iluminación. Digamos que llegó en la conclusión de terminar, acabar todo tipo de sufrimiento, de lo que hablan 4 nobles verdades del budismo. Siempre hablan, primero es el sufrimiento, el segundo es el, digamos, origen, digamos, raíces, por dónde viene. El tercero, eso es el terminar, acabar de todos sufrimientos. Y el cuarto es renunciar de todo y llegar a conseguir la iluminación. Esos son 4 nobles verdades del budismo, lo que habló aquí. Y en el Bodh Gaya, ese es el lugar más importante porque aquí, bajo de árbol bo es una especie de un árbol de ficus. Entonces, aquí iluminó. Aquí, digamos que el señor Gautama empezaron a llamar Buda. Buda quiere decir iluminado. Aquí. Desde aquí siguió hacia Rajgir y después de Rajgir siguiendo llegó a Kushinagar. Porque después de Rajgir, enseñando de su sabiduría, su enseñanza, llegó a Kushinagar, donde se quedó o llegó a Nirvana. Nirvana, lo que hablan al final de todo. Eso es Kushinagar, está en India. Nació en Nepal, pero casi todo el tiempo de su vida pasó en la India. Porque justo Lumbini está pegado a la India, en la frontera de India y Nepal. Entonces casi todo el tiempo de su vida, desde nacimiento, y vivió más o menos 80 años, y después de 80 años se iluminó, o al final llegó a Nirvana. Pero en vez de decir Nirvana, los seguidores del budismo, digamos que los seguidores del budismo se llaman Mahaparinirvana. Mahaparinirvana quiere decir que al final de todo, donde se quedó en la forma recostada, y ahí se quedó. Pero en el momento donde, en último lugar, en Kushinagar, donde estaba, ahí dominaban una familia o, digamos, una dinastía de los malas, lo que hablan los mayas, ¿no? M-A-L-L-A, mayas, que eran los reyes hindúes. Ellos le mandaron a quemarse el cuerpo de Buda al lado de orilla de un lago, como nació en la familia de los hindúes. Entonces, el Señor quería terminar todos los ritos rituales según el hinduismo. Entonces, la familia de los mayas, ellos mandaron a quemar su cuerpo. Y desde ahí llevaron los compañeros y los seguidores de Buda, llevaron sus cenizas y otra vez empezaron desde el norte, desde Nepal, digamos desde Lumbini, por ahí. De ahí empezaron a guardar las cenizas y en 8 diferentes lugares del mundo quiere decir que entre India y Nepal guardaron sus cenizas. Vijay, también tengo otra pregunta, perdona para interrumpirte, pero tengo otra pregunta. Entonces, ¿Buda en su vida en algún momento llegó a Sri Lanka o cualquier otro país que no sea India y Nepal? No, Entonces, no llegó. Su vida queda limitada entre Nepal, donde nació, en la frontera de India-Nepal, Lumbini, y luego pues en lo que es el
noreste, más o menos, centro-noreste de la India, ¿ok? Ok. De la India. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Nunca llegó a Sri Lanka porque hablan siempre, mira, todo el mundo hablan de que Nepal puede, mucha gente piensa que Nepal puede ser un país de budistas. No. Solamente nació el Buda ahí, pero creció el budismo en India y de ahí los reyes hindúes que se convirtieron en el budismo, ellos mandaron el budismo a otros países. Como hablamos de Tíbet, hablamos de Sri Lanka, y en Sri Lanka llegó el budismo casi en el cuarto concilio del budismo, más o menos estamos hablando de 30, digamos, del año 30 antes de Cristo, ahí llegó en Sri Lanka, pero se creció mucho. Pero según los textos del budismo, si hablamos de... Porque los textos budismo, mira, una consulta más también, que mucha gente habla del budismo, pero no encontramos ninguna evidencia según los textos del budismo que están escritos en dos diferentes idiomas. El primer idioma es el Pali. Pali es como una lengua muerta totalmente, como latín. Y la segunda idioma es sánscrito. Entonces, todavía gente sabe algo de sánscrito o tiene mucho conocimiento. Entonces, según ambos los textos del Pali y sánscrito, no se puede encontrar las enseñanzas exactas o sabiduría perfecta que habló el budismo, que habló el Buda, digamos. Entonces, es un poco difícil también decir que el Buda o más tarde el budismo se dividió en dos partes y dicen que el Buda o los seguidores se dividieron, no, pero eso fue más, digamos, posteriormente que se dividió en dos partes el budismo, lo que hoy en día se llaman Mahayana y Hinayana, que está en Tíbet, Nepal, Birmania, Tailandia, Sri Lanka, India. Eso en dos partes, diferentes dos partes. Pero Ese Buda se nunca llama, habló ese budismo se llama Mahayana, Mahayana. ok, o tibetano, ¿no? Budismo tibetano. Budismo tibetano o mucha gente hablan budismo de tantra, digamos, De de Tantra. tantra, ¿Y la de segunda tantra. variante cómo se llama? Se llaman Hinayana. Hinayana. Hinayana, tal cual. Okay. Hinayana, tal cual como suena. Gracias. Hinayana. Entonces, esas dos sectas del budismo que hablan. Y Sri Lanka es el único país del mundo que se queda con la más población del budismo en un país pequeño, más que 72% de población del Sri Lanka son seguidores del budismo. Ese es el lugar Lumbini donde nació el Buda, el palacio, digamos, donde había un reino muy importante de ahí. Entonces, y también al lado, bueno, encontramos algunas imágenes o algunas estupas, lo que hablamos. Generalmente los estupas se construían para guardar las cenizas o reliquias de Buda, lo que les mencioné antes, que son 8 lugares diferentes, desde Lumbini hasta Varanasi, son 8 lugares diferentes donde se guardaron las cenizas, reliquias del Buda. Y el único lugar que se queda en el Nepal donde hay reliquias verdaderas, digamos, originales, donde se guarda, que esa estupa sin abrir. Y aquí lo que habla Asoka Pilar es la columna de Asoka. Ese Asoka fue un gran rey hindú y más tarde se convirtió en el budismo. Y Kapilavastu, ese es el lugar donde donde estuvo encerrado el Buda dentro del palacio por su padre. Este lugar, lo que se ve a Bodh Gaya, lo que por ahí. Entonces, ahí todavía se encuentran algo de raíces de árbol bo, hablamos de árbol bo, árbol de una especie de ficus, debajo de este árbol, debajo del árbol donde iluminó, donde consiguió la iluminación, Buda. Y el señor, el rey Asoka, que fue el nieto del señor quien fue contra Alejandro Magno en más o menos 300, 200 y algo, 300 antes de Cristo. Él se convirtió en el budismo y fue un gran rey quien se convirtió en el budismo y amplió más, mandó
a los seguidores del budismo en diferentes partes. Ese es el lugar donde Buda iluminó el Bodh Gaya, el templo de Bodh Gaya, y abajo de este árbol, donde iluminó el Buda, donde todavía gente, los seguidores del budismo que llegan de diferentes partes del mundo y hacen sus rituales, sus ritos, todos pasan ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la imagen que más se conoce en el mundo de Buda en la forma de flor de loto. Aquí no se muestra en la imagen posición de los mudras, de las manos de la que hablamos. Eso es la posición de meditación. Continuamente 45 días de meditación, y cuando se despertó, abre los ojos, ahí se consigue la iluminación. Por eso esa imagen es la más conocida de Buda. Vijay, también se dice que Buda es la reencarnación del dios hindú, Vishnu. Cuéntanos un poco. Sí, miren, que las dos religiones, el budismo nosotros llamamos una religión, pero más vale decir una filosofía que la religión. Aunque en Occidente todo el mundo habla del budismo, pero budismo no es una religión como hinduismo, ¿no? Todo el mundo se conoce como la religión. Pero según el hinduismo, dicen que uno de los dioses principales del hinduismo, que el dios protector, el que se llama dios Vishnu, tuvo 9 reencarnaciones en diferentes épocas, en diferentes formas. Y como humanos, también como príncipes, llegó a ser como Rama, Krishna, y al final la 9ª reencarnación que llegó era Buda. Entonces nosotros consideramos, los hindúes, digamos, consideramos que era una reencarnación de Vishnu, pero los budistas no creen en esto. Y este es el lugar lo más antiguo y más importante para todos los seguidores del budismo, donde el Buda se predica el primer sermón, porque antes estaba acompañado con los 5 compañeros, que llamamos 5 amigos de Buda, pero una vez casi estaba, digamos, muriendo de hambre, y por una chica joven que era princesa de un reino de estado de Bihar, de nuestra parte de India. Entonces llegó a darle algo de comer, tipo arroz, y se revive de ahí. Y así, por haber quebrantado la meditación por una mujer, que no pueden estar en contacto de una mujer, los seguidores le dejaron y abandonaron. Y después de mucho tiempo le encontraron otra vez aquí en Sarnath, donde predicó su primer sermón, la enseñanza a los 5 compañeros, lo que encontraron otra vez, lo que habían abandonado a él. Así. Y Nalanda, una de las universidades más antiguas del mundo. Estamos hablando del mundo. No Yo también te voy a preguntar de qué época estamos hablando. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿verdad? Sí, estamos hablando más o menos de 480 a 400 antes de Cristo. Todas estas ruinas, entonces, si entiendo bien, es de esa época, antes de Cristo. Entonces la India tiene una herencia muy grande de los monumentos y ruinas de antes de Cristo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la India y realmente llegamos directamente al Imperio Mogol, que ahora mismo es más importante y turístico y tal. Pero no hablamos de las cuevas de Ayanta y Ellora, que desde luego, señores, en la próxima, el jueves que viene, nosotros vamos a hablar de varios templos y monumentos antes de Cristo. Son misterios de la India y vamos a verlo aquí tranquilamente con muchos detalles, ¿ok? Entonces, India tiene un tesoro muy grande porque siempre hablamos de una cultura milenaria de 6,000 años antes de Cristo. Entonces, algunos nos preguntan, a ver, ¿qué se puede ver? Y no todo el mundo es capaz de demostrarle de la herencia que India tiene antes de Cristo. Y muchos guías, pues, no son capaces, pero los nuestros, Vijay, pues, lleva, yo creo que más de 17 años trabajando en el sector turístico con gente de habla hispana, así mismo nuestro amigo Adi también, y controlan desde toda la historia de la mitología hindú. Hablamos de Ramayana, Mahabharata, y así mismo porque Buda también, pues como ya saben, que es la novena reencarnación del dios Vishnu. Entonces hay que tener en cuenta todo época por época. Adelante, Vijay, gracias. Sí,
lo que estamos hablando de Nalanda, Nalanda fue una de las universidades más antiguas del mundo, digamos, ¿no? Y hoy en día es la universidad más antigua de la India, que construido después, bueno, lo empezaron a construir, dicen que antes de Cristo, pero lo que encontramos la evidencia, según arqueología, es después de Cristo, en el siglo 3, 4 después de Cristo. Pero aquí mismo, si se ven bien en la imagen, hay una estupa, eso son las ruinas al final de todo que se ven, es una estupa también donde se guardaron algo de reliquia de Buda. Ni imaginarlo en aquel tiempo, porque eso es una pequeña muestra de las ruinas, porque a un lugar que se ocupaban hectáreas y hectáreas de terrenos, y aquí llegamos a saber que había más que 10.000 estudiantes del mundo que llegaban a aprender de metafísica, de ciencia, de filosofía, de muchas cosas del mundo. Estamos hablando del mundo. Y había tipo hostels, tipo viviendas de los estudiantes también. Y los Residencias, monjes, ¿no? sí, residencias, sí. Ese es Rajgir. Rajgir, donde estuvo Buda antes, antes de llegar al Nirvana. Antes te voy a preguntar, ¿es un templo, esta estructura de este diseño, qué es? ¿Lo llaman estupas? No, lo llaman stupa, pero saben que con el tiempo cambiaron la forma de stupa también y totalmente quiere decir que significan de otra manera. Como les mencioné antes, que stupa solamente podemos decir donde se guardaron las reliquias o la ceniza de Buda, donde mandaron a construir. Pero posteriormente, cuando el budismo se amplió mucho, sobre todo en Japón, entonces, y en Tíbet, ellos empezaron a mandar a construir de nuevo con un estilo diferente, porque generalmente un stupa nunca va a tener la imagen o la estatua de Buda. Eso, como budismo siempre habla de contra, de sufrimiento, contra de dolor, de contra de conflictos. Entonces siempre hablan de la convivencia y paz mundial. Entonces stupa, el blanco que se ve en la imagen, eso representa totalmente como un símbolo de la convivencia y paz mundial, que gente no se complican la vida por sus religiones o por sus rasgos, etc. Uh-huh. Okay. ¿Y qué pasó en Rajgir? ¿Qué hizo Buda en Rajgir? ¿Estuvo Buda en algún tiempo en Rajgir? Sí, estuvo en una montaña de Gridakuta, es el nombre de montaña, que antes de llegar digamos, a Kushinagar, ahí estuvo. Pasó un poco de tiempo, no mucho tiempo en Rajgir, pero estuvo ahí, Buda. Uh-huh, uh-huh. Okay. Digamos, hablando de las enseñanzas, siempre. Porque 45 años de las enseñanzas. Ok. ¿Y Vaishali? Vaishali es también un lugar que famoso por Buda, pero no tanto, estamos hablando del budismo, por eso podemos decir que por Buda, que también estuvo aquí, y aquí la estupa que se ve en la ruina, aquí también los reyes hindúes que se convirtieron en el budismo mandaron a construir una estupa, y la columna que se ve es la columna más famosa de rey Ashoka, que se llaman el pilar de Ashoka, que encima de esto se llevaban la emblema nacional de la India actual, pero antiguamente hablaba algo relacionado con el budismo, con su signo de zodiaco, sobre, digamos, de la familia, de la casta, lo que hablaban, los símbolos que llevaban, eso hablaban siempre. Muy bien, ya estamos llegando a Kushinagar, que hemos hablado. El Buda recostado. Aquí realmente estamos mirando algunas imágenes solo de algunos templos, pero aparte de esos templos que estamos mirando ahora mismo en ruinas, pero aquí hay unos templos impresionantes, ¿no? Asimismo en Sravasti también, Sí, Kushinagar, templo tailandés, donde estuvimos hace poco con un grupo, y realmente son templos inmensos,
son lugares de meditaciones, ¿no? Ahora mismo. Sí, sí. Es que Sravasti es el lugar donde se queda todavía el árbol bo. Digamos, Ujú, ujú. de mismo raíz, el árbol bo, el árbol de ficus se queda en Sravasti. Ahí Ajá. Sravasti. Ese Y lugar el está gigante justo del al templo, lado de Lumbini, ¿no? Cruzando desde Lumbini hacia el sur, hacia la India, es Sarabasti, ya, ¿verdad? es Travesti. Es, digamos, podemos decir que no último pueblo, pero último lugar en la India donde estuvo el Buda También puede ser el mientras que primer estaba viviendo. lugar, ¿no? También puede ser el primer O lugar porque también, bajó al revés, sí, sí, bajo de ahí, de de Lumbini llegando a Lumbini y el Travesti. primer lugar es Travasti. Entonces, señores, nosotros Travesti. podemos hacer una ruta, nosotros tenemos varios itinerarios hechos y además, como siempre, en chat pueden dejar sus contactos, sus correos electrónicos. Si tienen alguna pregunta, también pueden dejar allá. Y posteriormente le estamos mandando la grabación también, ¿no? De hoy, de toda la presentación completa, se lo estamos enviando. Y además vamos a contestar sus preguntas ahora a final de esta presentación, pero tenemos limitación de tiempo, entonces posteriormente podemos contestarle algunas preguntas también. Adelante, Vijay. Sí. Y además, también, aparte de 8 pasos de budismo, siempre hablan de 8, digamos, noble octuple sendero del budismo, ¿no? Siempre hablan de correcto pensar, correcto hablar, correcto esfuerzo, correcto medio de vida. Esos son 8, son causas de la felicidad, lo que habló el Buda. Uh-huh, uh-huh. Ahora ya estamos mirando Y la imagen de Sri Lanka, al final, el templo del diente, el famoso templo del diente en Sri Lanka. sí, en Sri Lanka, pero esos templos son nuevos, no lo encontramos como que tengan miles de años de antigüedad, ¿no? Porque el budismo llegó posteriormente a Sri Lanka y más tarde los reyes de Sri Lanka que mandaron a construir, y el templo más antiguo de budismo en Sri Lanka, que se llaman Sigriya, se parece como una roca, Sí, quería. un fuerte de roca, Sigriya. Entonces, lo llamamos Sigriya, pero se llamaban Vesagria, que ese es el lugar donde llegó bueno, la primera vez el budismo en Sri Lanka. Y como gente se convirtieron, adoptaron la cultura budismo, y así mandaron a construir diferentes templos nuevos. El templo de dientes quiere decir también que como es una zona silvestre también, donde hay parques nacionales de los elefantes. Entonces, tipo marfiles, ¿no? Para Aquí decorar. se Antiguamente ve era mucho marfil, aquí se ve muchos dientes de sí, elefante, sí, ¿no? de elefante. Sí, por eso llaman templo de diente, ¿no? Pero eso no quiere decir que mucha gente piensa que maltratado a los elefantes y lo trajeron, ¿no? Para guardar o para decorar el templo, pero no. Con la edad, sí, con el tiempo, que se cayendo, y a veces entran las peleas, ¿no? Cuando se pelean, ¿no? Por la pelea entre los elefantes se caen también. Entonces ellos pueden recoger esos dientes y lo ponen de decoración. Y hasta 2000 estaba permitido en el mundo, marfil, las cosas de marfil. Incluso aquí los dientes y gente se usaban, incluso sus pulseras también de marfil, ¿no? En el mundo. Pues Y ya sus cuéntanos un muebles de poco, marfil. antes de irnos un poco más lejos, cuéntanos, ¿cuáles son las creencias principales de budismo? Yo creo que se respeta mucho, ¿no? El budista pues cree en respetar a todos los seres vivos más allá del mismo hinduismo, ¿no? Más estricto todavía. Cuéntanos. Mira, sí, mira, el budismo lo que hablan siempre de respetar a la humanidad, pero eso todo viene por los 4 nobles verdades del budismo, lo que habló Buda, ¿no? Primero, el sufrimiento, ¿no? ¿Y el sufrimiento por dónde empieza? Por los deseos. Entonces, es todo que se funciona en el budismo es a través de la mente. Uh -huh, uh -huh. Y gente intentan lo que hablan de uno de los 8 pasos de Buda, de meditación. Entonces, meditación es la única manera de conquistar la mente, y cuando una vez la mente está conquistada, no vas a tener ningún tipo de los deseos, y si no tienes los deseos,
no hay sufrimientos. Quiere decir que hacer daño, por ejemplo, una persona que tiene mucho deseo, pero no se puede cumplir, entonces está sufriendo. Y mientras que está sufriendo para tenerlo, está haciendo el daño a otras personas. Entonces, la convivencia vive y deja vivir, esas cosas que hablan del hinduismo también, del jainismo, del budismo, de casi todas las culturas, ¿no? De la Tierra planeta que hablan. Entonces, siempre he hablado de conquistar la mente es a través de la meditación. Por eso las mudras son posesiones de las manitos en las estatuas de Buda que encontramos, ¿no? Según alguna estatua de enseñanza, algunos los nudos como los dedos cerrados. Eso quiere decir que los deseos están en un nudo y si abre ese nudo, los deseos salen y sufre. Solamente existe el sufrimiento cuando abre los deseos, ¿no? Entonces siempre hablan de convivencia, paz y generalmente siempre desde que llegó el Buda aquí en la Tierra planeta hasta ahora, siempre el budismo ha hablado de convivencia, de paz, no conflicto. Por eso es una filosofía que más adaptado en otros países de Occidente también. Porque... También yo creo que, voy a agregar una cosa, yo creo que en ese momento India era un país bastante fuerte cuando lo llamaban como ave de oro, ¿no? Durante el reinado del emperador Ashoka, cuando hubo una guerra bestial tremenda, ¿no? Y hubo mucha matanza y al final el emperador Ashoka dio cuenta de que pues no hay que matar a la gente porque realmente matar no es ninguna solución. Entonces, pues se convirtió a la religión budista. En ese momento, la India, pues el territorio de la India llegaba pues muy lejos en las dos laterales, ¿no? Tanto oeste como la este, ¿no? Sí. También, pues, me gustaría preguntarte, como ya estamos hablando de budismo, que es la cuarta religión más importante y más grande del mundo, jainismo, ¿no? Porque aquí en la India tenemos mucha gente de la religión jainista. Si nos puedes contar en un minuto un poquitín sobre los jainistas. Mira, miren por favor que el jainismo y el budismo más o menos nacen en paralelo. Pero en el mundo hay más que 562 millones de personas que son seguidores del budismo. Y en comparación del jainismo, ni 1%, digamos. Entonces, quiere decir que el budismo se amplió mucho porque los compañeros, los gurús que hablamos, ¿no? Siempre hablaban de la enseñanza, salieron y los reyes poderosos como Ashoka y los anteriores y posteriores mandaron a sus gentes a otros países que hablaran de las enseñanzas de Buda, pero el jainismo no. Entonces quiere decir que los seguidores del jainismo solamente se quedaron dentro del país. Solamente en la India no habían podido salir del país de aquí, porque no había ningún imperio que adaptaría esa cultura del jainismo como el budismo en el mundo. ¿Qué quiere? Sí, sí, también tenemos que tener en cuenta que como los parsis, los jainistas también llevan un poder económico bien alto, ¿no? Sí, eso casi, si hablamos de la India, más o menos 1% de población de la India son de jainistas, pero casi se mueve la economía del país entero. Ajá. Porque son muy poderosos económicamente, son muy poderosos, pero la filosofía habla más o menos lo mismo. La filosofía del budismo y del jainismo más o menos habla igual siempre de conquistar la mente, siempre hablar, siempre de conquistar la mente, hablar de no matar, no desear lo que no es tuyo, no mirarás, lo que hablan siempre. Pero lo más importante es la conquistar la mente y la palabra jainismo, J-A-I-N, eso viene del sánscrito, de una palabra jina, quiere decir antiviolencia. Entonces, budismo siempre ha hablado también de antiviolencia, pero el jainismo habló más que el budismo de antiviolencia. Más o menos se nació en paralelo, por eso las imágenes de los profetas o lo que se consideran como dioses son parecidos. Solamente la diferencia es de Buda, que siempre está
cubierto con tipo vestimenta y algo, pero de Mahavira o de los profetas del jainismo se andan así siempre desnudos. Quiere decir que antiviolencia, quiere decir que si lo recogemos algo de algodón, de seda, estamos matando los gusanos, la planta y todo. Entonces, la vida renunciada totalmente, incluso lo renunciaron todos mundos materiales, lo que estamos teniendo ahora. También Los monjes. también me surge algo muy curioso de que los jainistas no sufrirán del COVID porque desde siempre ellos tienen el costumbre de llevar mascarillas. ¿No? La mascarilla. Siempre, en todo el momento, siempre. Ustedes pueden verles con mascarillas porque no quieren ni matar a las bacterias que pueden entrar en su boca, entonces siempre llevaban una mascarilla. Entonces resumimos la charla de hoy. Ustedes en todo lo que es India, Nepal, Sri Lanka pueden ver los pasos de Buda, principalmente en país India y luego Nepal y luego Sri Lanka y posteriormente Japón, China y luego Tailandia también, ¿no? Buda estuvo principalmente en lugares como Lumbini, donde nació, pero realmente no vivió. Entonces bajó hacia el sur, Sravasti, Kushinagar, Kapilavastu, donde pues tuvo la enseñanza y dio sermón, y en Bodh Gaya tuvo la iluminación. Y entonces esto se puede ver en la India en varios circuitos nuestros, como en la India clásica, donde le llevamos a Varanasi. Y siempre ustedes cuando están en Varanasi hacemos una excursión del pueblo Sarnath también. Pero en Katmandú, en Nepal, normalmente ustedes ven más estupas de budismo. Y en circuitos budistas le llevamos a Bodh Gaya, que están muy, muy cerca de Varanasi, todo en sus perímetros, digamos, ¿no? Entonces, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, ahora mismo, pues, permitimos 2 preguntas y luego cerramos esta sesión para contestarles por sus correos. A ver, rápidamente, las 2 primeras personas. A ver, voy allá entonces. A ver, has dicho que... ¿Sí se me oye? Sí, perfectamente, María Antonia. Y adelante. Este hombre ha dicho que las estupas son las que contienen cenizas de Buda. Sí. Y que hay 8, 7, 8. Sí, 8. 8 en el mundo. 8. Bien, sí. Entonces, las demás estupas o edificios similares a las estupas que hay construidas, incluso aquí en España, ¿tienen una función parecida? ¿Tienen otra función? Eso es posteriormente, cuando el budismo llegó en Japón y en Birmania, por ahí en Tailandia, ellos empezaron a construir como un símbolo de convivencia y de paz mundial. Entonces, un grupo de seguidores del budismo mandaron a construir en diferentes partes del mundo, incluso en India también, pero esos son nuevos, no son antiguos como tenían antes. Quiere decir que para difundir la cultura budista, entonces los reyes mandaron a sus fieles para que hablen de budismo. Entonces, los 8 estupas principales eran donde pues tenía alguna reliquia o alguna ceniza del budismo, pero luego para construir más, entonces ellos pues tenían que usar algo simbólico, ¿no? Yo creo que se ha explicado muy bien, Vijay, espero. ¿Alguna pregunta más? Rápidamente, en 1 minuto lo cerramos. Pues yo hablo otra vez. A ver, dentro de mi concepción de monumento antiguo, no llamaría ruinas a lo que Sharik y Vijay, no sé decir tu nombre, habéis llamado como ruinas, no, son restos arqueológicos. Una ruina en español, entiendo yo, es algo que está en un estado muy malo. Tienes toda la razón, ¿no? María Antonia. Mira, nosotros intentamos explicarnos, pero realmente nos falta un poquitín el vale, bueno, pues, ¿no? El español, el castellano nos falla un poco, pero sí tienes toda la razón. Restos arqueológicos, ¿no? Sí, porque una ruina tiene un aspecto peyorativo que en absoluto tienen esos monumentos que nos habéis enseñado.
Tienes toda la razón y te agradezco la observación. Y gracias, muchísimas gracias a todo el mundo por apoyarnos en esta presentación. Realmente estamos llegando a muchísima gente y paralelamente en Facebook Vivo también estamos con mucho éxito. Nos vemos, señores. Namaste desde la India, que estén muy bien. Nos vemos el jueves que viene a las 19 horas de España, a las 14 de Argentina, a las 12 de México y Colombia, a las 13 de Chile y a las 10 de Los Ángeles y Tijuana. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Hasta el próximo. Gracias. Bye. Chao. Gracias. Gracias. Namaste. Tarik, Gracias. Gracias. Namaste. Namaste.